críticos, nosotros tenemos muchos problemas porque siempre que nos pasan al paciente pediátrico, no los pasa el pediatra encharcado de líquidos. Y esto es debido a que siguen utilizando algunas fórmulas que ya están desempleadas. No lo digo yo, hay artículos específicos y estudios que nos dicen que el método ideal para cálculo de líquidos es el método de Holliday y Sega, que es el que actualmente utilizamos. Si alguno quiere buscar un poco más de esto para cuando esté internado, les recomiendo que busquen los artículos de Carcillo. Carcillo es el padre de líquidos y electrolitos para nosotros pediatras. En estos casos, él especifica muy bien todas las pautas de en quiénes sí y en quiénes no. Obviamente, cabe mencionar que el método de superficie corporal sí lo vamos a utilizar en algunos casos, como son casos donde tengo que mantener al paciente restringido de líquidos. Ejemplo, ¿a quién no le voy a pasar las cantidades basales? Principalmente, 4 escenarios. El primero, paciente desnutrido. Nunca le puedo iniciar el aporte normal de líquidos porque tengo más riesgo de sobrecargarlo y por lo tanto en ellos a veces restringimos un poco los líquidos. Cabe mencionar que si está deshidratado no lo voy a restringir, pero tampoco paso las cargas a lo más alto, que estamos hablando un poco de esto. ¿Qué otro escenario? Cardiópatas. Por favor, nunca chorrear líquidos a un cardiópata. Voy a poner un ejemplo. El día de ayer me hablan del área del choque para un paciente que llegó grave de 16 años. Por el área de nosotros de pediatría en IMSS ya no nos corresponde verlo. Sin embargo, es una paciente cardiópata de toda su vida con hipertensión pulmonar. ¿Y qué pasa? Llega chocada, llega deshidratada. Y los urgenciólogos no les querían pasar líquidos porque pues es cardiópata. Está bien que sí es cardiópata, pero si el paciente está mal o deshidratado, sí lo tienen que hidratar. Nada más estoy poniendo el ejemplo para que veamos el dónde sí, pero vamos a ver ahorita cuántos son las metas, porque no lo puedo meter tanto como un paciente convencional. Y otro escenario, renales, pacientes renales, por favor, mucho cuidado con estos pacientes. Si yo los sobrecargo, voy a perpetuar la falla renal. Está bien documentado que la sobrecarga hídrica, es decir, el exceso de líquidos, puede llevar a un paciente sano a falla renal. Por lo tanto, sí tenemos que tener cuidado con esto. ¿Y cuál es mi otro escenario? Paciente, en este caso, anémicos, principalmente las anemias crónicas como son las anemias aplásicas. No lo usamos de rutina como tal en todas las anemias, porque luego necesitamos, o sea, dijo que en el anémico no le pusiéramos líquidos altos, no. Son solamente los casos que llegan con 4, 3 de hemoglobina, que con ellos tenemos que tener un poquito de cuidado, pero realmente no hay una restricción como tal. Entonces, en esos pacientes sí vamos a manejar un poquito más la fórmula de superficie corporal. Ahora, vamos a explicar, aunque no vean ese método, necesito que lo aprendan. Porque los que me lleguen a ir al internado al IMSS, por ahí, les van a pedir que calculen con superficie corporal, algunos pediatras, cosa que como ya les comenté, ya no se usa. Para los que vayan al general, también por ahí les van a pedir algunos escritos que calculen con superficie corporal, lo mismo que en el materno. Entonces, sí necesitamos que ustedes vean los 3 métodos. Vamos a empezar por el primer método, que es el método de cálculo de líquidos para recién nacidos. Recién nacido es un punto y aparte, no se maneja igual que el paciente pediátrico. Y en este caso va a depender si es un recién nacido de término o un recién nacido pretérmino. Recordemos que cuando vimos el tema de deshidratación, yo les puse una escalita donde entre más pequeño el niño, mayor superficie corporal tiene y por lo tanto requiere más cantidad de agua. No sé si recuerdan que les puse que ellos requerían hasta el 90% de líquidos, mientras que conforme íbamos bajando llegábamos hasta el 60% del contenido de líquidos a nivel corporal. Esta es la razón por la cual el prematuro va a requerir más líquido siempre que un recién nacido de término. Porque recordemos que él tiene la piel delgadita, la tiene frágil, se evapora, no conserva la eutermia, por lo tanto vamos a tener más pérdida de líquidos. En estos casos, ¿cómo calculamos los líquidos en ellos? Va a variar. El primer día de vida, usualmente iniciamos un aporte en recién nacidos de término de 60 a 70 mililitros kilo día. Para el segundo día de vida, nos vamos de 70 a 80. Tercer día de vida,
de 80 a 90. Cuarto día de vida, de 90 a 100. De hecho, hay algunas literaturas que nos dicen que aquí podemos manejarlo hasta 80. Aquí nos dicen hasta 90. Aquí nos dicen hasta 100 y aquí hasta 110. Va a variar las literaturas y va a variar la patología del paciente, pero estas son las metas iniciales. A partir del quinto día ya manejamos de 100 a 120 y posterior del quinto día ya se maneja mayor de 120 hasta 180 mililitros kilo día. ¿De qué depende que yo dé el aporte bajito o el aporte alto? El aporte bajito lo voy a dar a lo mejor en un recién nacido, que es de término, que ingresó por una neumonía, una taquimia transitoria del recién nacido, o que simplemente me está haciendo hipoglucemias. ¿En quién voy a dar un aporte más alto? Si ese niño, aparte de sus metas basales, lo tengo en ventilador, va a tener más pérdidas insensibles. Entonces le agregamos 10 mililitros de líquidos extra. Si ese paciente, además de eso, tiene una fototerapia, que la fototerapia hace evaporación, le damos 10 mililitros de líquido extra. Si además de eso mi paciente está chocado y está perdiendo líquidos, está con una gastroenteritis por X bacteria, que sí la hay en neonatos, le tengo que aumentar más los líquidos. Ustedes, médicos generales, apréndanse nada más el valor inicial. Pero si es necesario que sepan que a veces, porque a lo mejor van a ir al internado y van a decir, la doctora me dijo que el primer día 60, pero el pediatra se me dice 80 o a 100, ¿por qué? Esas son las razones. Acuérdense que todos los tratamientos son individualizados. Obviamente hay guías o hay pautas orientativas, pero siempre el tratamiento va a ser individualizado dependiendo del caso del paciente. Ahora bien, esto es en recién nacidos de término. En recién nacidos pretérminos, el primer día no empezamos a 60, empezamos de 80 a 90. El segundo día de 90 a 100. El tercer día de 100 a 110. El cuarto día de 110 a 120. Y el quinto día ya llegamos a 120 y vamos subiendo hasta los 180. ¿Se fijan cómo el prematuro ocupa 20 mililitros por kilo más que el recién nacido de término? Bueno, la causa fisiopatológica fue la que ya comenté hace un momento. Ahora bien, supongamos que tenemos un caso clínico, porque necesitamos hacerlo con caso clínico, de otra manera no lo van a entender. Y me dicen cuando lo apunten porque me va a faltar pizarrón y voy a tener que escribir borrado. Si pueden, por favor, apúntenme estas dos fórmulas, ahorita vamos a hablar de ellas para borrarlas. Entonces vamos a poner un caso. Este es un recién nacido de término, vamos a empezar con el de término, que pesa 3.3 kilos, vamos a hacerlo cerrado, para que sea más fácil para ustedes. Ya después nos metemos con las cifras más minuciosas. 3 kilogramos. Es un bebé que se tiene que ingresar porque presentó, vamos a ponerle aquí que empezó a presentar apneas, hipoglucemias, que es lo más común, y se pasó por sospecha de sepsis, está en protocolo todavía. Es un niño que no está intubado, que no tiene fototerapia en este momento, no voy a empezar con niños muy complicados tampoco. En este caso, si el niño pesa 30 kilos, está en su primer día de vida, viene saliendo literalmente del atopo, a la hora empieza con estos trastornos, vamos a calcular los líquidos, vamos a hacerlo por pasos. Primer paso, el peso por los líquidos IV que va a necesitar. Vamos a ir sustituyendo. Lo voy a hacer así para los que se me atoren mucho en estas cuestiones, que no es nada difícil de entender, pero siempre hay alguien que se me atore. El peso del paciente sustituyo, que es 3 kilogramos, por los líquidos. ¿A cuánto le voy a iniciar los líquidos primer día de vida recién nacido de término? A 60. Los líquidos a 60, 3 por 60, 180 mililitros día, porque aquí ya lo multipliqué por kilo, aquí son 60 mililitros kilo día. Aquí como ya multipliqué por el kilo, quito el kilo y son 180 mililitros al día. Esto es lo que le toca de líquidos a mi paciente. Ahora bien,
¿Cómo se ponen los planes de soluciones en los hospitales? Puede variar, puede ser cada 8 horas, que ese es el sistema nacional que utiliza enfermería, y casi siempre nosotros los médicos nos adaptamos a eso, pero los bebés, por ejemplo, muy pequeñitos, para que nosotros no estén gastando soluciones de más, porque ellas también tienen que jugar cada cierto tiempo equipos y demás, o cambiar porque se vencen, los colocamos cada 12 horas. Además, esto nos perpetúa que no me estén haciendo cambios constantemente y que no invadan los catéteres centrales para que haya menos contaminación. Es un ejemplo, estoy hablando hospital general, los maneja cada 8 horas de rigor. En prematuros chiquititos a veces sí los manejábamos cada 12 horas. Y los maneja cada 8 horas y en prematuros extremos cada 12 horas. Maternos, hasta la última vez que llegué ahí, los manejaban también cada 8 horas. Entonces vamos a aprenderlo con cada 8 horas y así se los cambian en su internado, lo van adecuando, no hay tanto pierde. Entonces, si yo voy a preparar el plan de soluciones cada 8 horas, ¿cuántos planes les voy a preparar en el día? 3, eso queda bien claro, ¿verdad? Porque a veces se me pierden con eso tan sencillo, se me pierden los internos como no tienen ni idea. Entonces, como lo voy a preparar entre 3, el siguiente paso es dividir los líquidos por día entre el número de planes, que en este caso, ya dijimos, sustituimos, va a ser 180 entre 3, que nos va a dar ¿a cuánto? Voy a sacar 60 mililitros. Esto va a ser cada 8 horas. Hasta aquí queda claro. Esto es lo que le toca a mi paciente de líquidos en cada plan. Ahora bien, ¿qué va a llevar el plan de soluciones de ese bebé? Eso, ahí viene esa parte buena para ustedes. Ese plan de soluciones para nosotros, me voy para acá, que ya dijimos que son 60 mililitros cada 8 horas. El primer día de vida de este bebé, el segundo y lo que es primer y segundo día, solamente ponemos solución glucosada, no estoy poniendo aquí el porcentaje, sulfato de magnesio y gluconato de calcio. A partir del tercer día, tanto de término como prematuros, agregamos el hipertón y el KCL. ¿Por qué situación? Porque los bebés en los primeros 3 días de vida, si nosotros les tomamos una función renal, la creatinina no es del bebé, es de la mamá. Porque recordemos que ese bebé, cuando se hizo el clapleo de cordón, pasó sangre de mamá. Por lo tanto, ¿cuánto se tarda en depurar todo ese contenido materno? 72 horas. Por lo tanto, si yo le tomo unos electrolitos al bebé los primeros 3 días, esos electrolitos son maternos, porque recordemos que al final de cuentas la sangre se filtra por el riñón y es parte de la depuración renal. Ahora bien, hay casos en los que a lo mejor al niño de 2 días le toman unos electrolitos y trae un potasio de 8, sí le voy a hacer caso, necesito confirmarlo. Tampoco se van a quedar con que todo es de la mamá porque tenemos que individualizar, pero si lo quieren decir así, de receta, no ponemos sodio ni potasio en niños menores de 72 horas. Obviamente, si mi paciente resulta que le hago estudios y está confusional y trae 120 de sodio, ¿le voy a poner sodio? Sí, le voy a poner sodio, ¿verdad? Porque lo tenemos que reponer. Pero son casos aislados. Por lo tanto, mi bebé tiene un día de vida. ¿Qué electrolitos le vamos a poner? Sulfato de magnesio, gluconato de calcio y glucosa. ¿Cómo se calcula cada uno de ellos? Me voy a meter por acá. El sodio en pacientes neonatos se utiliza en promedio la dosis estándar de 3 a 5 miliequivalentes kilo día. Esta es la dosis habitual que utilizamos. Algunas literaturas nos dicen de 2 a 5 o de 2 a 3, que es lo que nos manejan algunas literaturas. El potasio lo manejamos de 2 a 3 miliequivalentes kilo día también. El calcio lo utilizamos en promedio de 100 a 200 miliequivalentes kilo día. El magnesio de 50 a 100 miliequivalentes kilo día, que son los que utilizamos en neonatos. Entonces,
¿Qué es lo que sigue? Tengo que hacerlo por cal. Ahora vamos a calcular el sodio. ¿A cuándo lo voy a iniciar? Siempre a lo más bajito. Carcillo nos dice que de 3 a 5, pero realmente los libros, el Abreu y el Newbery, que son los libros que utilizan más neonatos, nos dicen que de 2 a 3. Entonces, para finalidad, ustedes se van a quedar con esta cifra de 2 a 3 miliequivalentes kilo día. ¿A cuánto voy a empezar los electrolitos? Siempre, siempre la dosis más bajita, y conforme el paciente responda, voy titulando. En este caso, vamos a iniciar el sodio. El sodio ya dijimos que es a 2 miliequivalentes kilo día. ¿Cuánto dijimos que pesa mi bebé? 3 kilos. Entonces vamos a sustituir. Paso 1, peso por miliequivalentes kilo día, que en este caso son 3 kilos por 2. ¿Aquí cuánto nos da? Son 6 miliequivalentes día. Ya quitamos el kilo. Ahora bien, ¿qué necesito saber? Esos son los miliequivalentes. ¿Cómo se lo voy a indicar yo en enfermería? ¿Qué creen que pasa si yo le indico, pásale tantos miliequivalentes? Algunas enfermeras son súper buenas y me los calculan. Pero si es una enfermera, ¿cómo se les llaman? Auxiliares. Si es una auxiliar que no sabe y se queda solita, que sí nos ha tocado, ¿qué creen que pueda pasar en esto? Tenemos que ponérselo en mililitros. Si a veces vieran que incluso el médico se equivoca, bien. Entonces tenemos que ponérselo en mililitros. Por lo tanto, el ámpula de cloruro de sodio al 17%, o conocido como hipertón, esa es la que me va a dar el sodio en el neonato. ¿Cuántos miliequivalentes por mililitro trae el ámpula de sodio? 3 miliequivalentes por mililitro. ¿De cuánto viene el ámpula? De 10 mililitros. Los invito a que cuando entren al internado abran los cajones del carro rojo y revisen las ámpulas. Si no las revisan, nunca van a entender cuánto traen. Y aquellos que les llegue a interesar pediatría, péguensele a su escrito y aprendan bien a hacer por planes de líquidos y electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ocupo, aquí vienen las famosas reglas de 3 que no nos gustan. Yo tengo 6 miliequivalentes, ocupo 6 miliequivalentes kilo día. Estos son, por día. Estos son los que ocupo. Mi ámpula, regla de 3 simples, viene de 3 miliequivalentes por mililitro. Recordemos, siempre miliequivalentes con miliequivalentes, mililitros con mililitros. Por lo tanto, a mí me falta esta parte. ¿Cuántos necesito? ¿Qué haría? Regla de 3 simple. 6 por 1 entre 3, ¿cuánto nos da? Ocupo 2 mililitros. Esto es lo que ocupo. Ojo, en el día. ¿Cuántos planes de soluciones son? Entonces, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre 3, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les dio? ¿A todos les dio lo mismo? 0.6 o 0.60 y algo. Ok, ojo. Yo pediatra les voy a decir redonderos. Métanse con un neonatólogo y les van a decir, le vas a poner los .66, porque así son los neonatólogos. Entonces, es muy difícil porque pongan a la enfermera a que saque .66 mililitros. O sea, las ponen a sufrir, la verdad realmente no hay tanta diferencia. Entonces, en estos casos, lo que yo les recomiendo es que redondeen la cifra. Si es arriba del .5, redondeamos a la siguiente cifra. Por lo tanto, serían ¿cuánto? .7 mililitros. Si no, quédense con el .6, no va a cambiar realmente mucho. Entonces, esto es lo que le pondríamos al plan de hipertón. ¿Hasta aquí hay dudas? Entonces, ¿cómo va a quedar mi plan de soluciones? Vamos a indicar el plan de soluciones para 8 horas. Ahorita aquí vamos a ponerle, en este caso, sodio a 3. Siempre especificamos nosotros a cuánto le ponemos. Ahorita ponemos variable. Bueno, este sería el caso del sodio. Pero recordemos que este bebé, ¿en qué día de vida está? Primero, ¿se lo van a poner? No. Entonces, ¿a partir de qué día le vamos a poner el sodio? A partir del tercer día. Entonces, aquí me omití eso, pero este cálculo va a ser a partir del tercer día. Pero les voy a ir desglosando cada electrolito de todos modos para que vayamos bien. Supongamos que es el mismo peso. En este caso, ya vamos a brincar del primer día, bueno, no, ahorita les voy a hacer parte.
Ok, entonces hasta aquí con el sodio no hay dudas. Me voy a regresar, porque aquí no sé por qué me fui con el sodio. Vamos a regresarnos al plan del día de vida. En el plan del día de vida, entonces vamos a calcular, ¿les puedo borrar esto? Sí. Nada más vamos a dejar esta sigla para ahorita que nos vayamos al cuarto día. Vamos a calcular ahorita aquí el calcio. Ocupo calcio, el calcio lo vamos a iniciar a la dosis más bajita. ¿A cuánto le voy a dejar el calcio? ¿Cuánto dijimos que no? Ya se los puse. A 100. Si es un recién nacido de término, a 100. Ojo, si es un recién nacido pretérmino, siempre le iniciamos a 150. ¿Por qué? Porque el recién nacido pretérmino tiene más bajos depósitos de calcio y puede hacer osteopenia fácilmente. Por eso lo iniciamos. Y ellos, si hacen hipocalcemias, convulsionan inmediatamente. Por eso ahí los iniciamos a 150. En el de término a 100. Entonces vamos a poner aquí pagas de soluciones para 8 horas, calcio a 100. Magnesio, ¿cuánto lo vamos a dejar? A 50. Y aquí vamos a ver glucosa kilómetro. Esta les va a dar dolor de cabeza, no ocupo que se la aprendan, pero se la voy a explicar de todos modos de dónde sale ese mentado flujo de glucosa kilómetro. Entonces vamos a calcular el calcio. Ya dijimos que el paciente pesa 3 kilos, sustituimos 3 por 100, ¿cuánto nos da? 300. ¿Entre cuántos planes? ¿Cuánto nos da? Ok, estos son los miliequivalentes que yo ocupo por plan. Hasta aquí no hay pierde. No. Igual de cuánto viene mi ámpula. Gluconato de calcio. 100 miliequivalentes en 1 mililitro. Si yo ocupo 100 y mi ámpula viene de 100 miliequivalentes en 1 mililitro, ¿cuánto ocupo? 1 mililitro. Creo que ahí no hay pierde, ¿verdad? Pero mi plan es cada cuánto dijimos? Cada 8. Ojo, cuidado con esto. Aquí ustedes ya lo sacaron supuestamente por plan. Entonces ya no tienen que dividir. Aquí dijimos, el paciente le están dando un aporte de 100 por 3, son 300. Entre 3, porque ya están haciéndolo por plan, les dio 100 miliequivalentes. Entonces el plan de su bebé ocupa 1 mililitro cada 8 horas. Si entendimos el porqué. Nos adelantamos un par. Entonces vamos a desglosar el plan de soluciones. Aquí va a llevar glucosado, ahorita vemos a qué porcentaje. Va a llevar gluconato de calcio, le pongo 1 mililitro. Sulfato de magnesio, vamos a calcularlo. ¿Puedo borrar calcio? Sulfato de magnesio. ¿A cuánto lo vamos a calcular? A 50. Entonces son 50 por 3, que es el peso del paciente. ¿Cuánto nos da? 150. Entre 3, ¿cuánto nos da? 50. Esto es lo que ocupo por plan. Vamos a hacer ahora el cálculo con el ámpula. Sulfato de magnesio viene de 100 miliequivalentes en 1 mililitro. Y yo ocupo 50 miliequivalentes. ¿Cuánto ocupo? 0.5 mililitros. ¿Ok? ¿No hay pierde ahí? Seguro. Si alguien se está perdiendo, díganlo ahorita. No, ok. Entonces le voy a poner 0.5 mililitros. Como neumotecnia, si yo dejo el calcio a 100 y el magnesio a 50, el calcio siempre es el doble del magnesio. Eso nosotros ya no lo sabemos. Yo pediatra y hago el cálculo, nada más calculo uno y todo lo dejo rápido. Pero ustedes que están aprendiendo tienen que saber de dónde viene. Igual para el potasio y el sodio, ahorita se van a dar cuenta que siempre da lo mismo. Entonces, pero ustedes tienen que aprender a hacerlo, porque si se van con esa pinta pueden cometer errores. Entonces, hasta aquí. Ahora, a mi paciente le tocan 60 mililitros. A esos 60, ¿qué creen que le vamos a hacer? Restar este. ¿Cuánto nos da? $58.5 mililitros, ¿correcto? Ok. Este es mi plan de soluciones. ¿Qué glucosa le voy a poner? La glucosa que se recomienda en recién nacidos de término es que iniciemos con glucosa al 10% o al 5% para mantener un flujo de glucosa kilominuto mínimo de 3 a 4. ¿Cómo saco ese flujo de glucosa kilominuto? El flujo de glucosa kilominuto, lo que hacemos es multiplicar los mililitros al día, que en este caso nosotros estamos pasando
58.5 mililitros de glucosa cada 8 horas. Al día, ¿cuánto nos dan? 175.5. ¿Sí sabemos de dónde sale esta cifra? Nos dan 175.5 mililitros. Esto es lo que le damos al día. Esto yo lo voy a multiplicar por el porcentaje de glucosa que le estoy administrando. Cuando administro glucosa al 10% es por 0.1. Cuando administro glucosa al 5% es por 0.05. Y cuando administro glucosa al 50% es por 0.5. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 0.1. ¿Y cuánto nos da? Nos da 17.5. Este 17.5 nosotros lo vamos a multiplicar por 1440. ¿Por qué 1440? Porque son los minutos que tiene el día. Por eso se llama flujo de glucosa kilominuto. Lo multiplicamos, por 1440. ¿Y cuánto les dio? 25.200. Y esta cifra la vamos a dividir entre 1000. ¿Qué? Está muy confuso, ¿verdad? Por eso les digo, normalmente... Miento, error mío. Vamos a regresar. Tenemos los mililitros que le estamos dando al paciente. Estos son por plan. Como el plan es cada 8 horas, lo voy a multiplicar por 3. De ahí salen los 175.5 mililitros al día. Esto lo voy a multiplicar por la concentración de glucosa, que en este caso es por 0.1. Hasta ahí nos había dado 17.5. Aquí una resorte, les dije esa cifra otra vez. Este 17.55 lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Cuánto nos da aquí? Esta es la fórmula en sí. La constante de 1000 viene por los mililitros de los gramos de glucosa. Por eso es donde viene. Y esto nos da 17.550, ¿es correcto? Esto lo voy a dividir entre 1440, que son los minutos del día. Y nos da una concentración de 12.1. Pero este 12.1 lo voy a dividir ahora entre el peso de mi paciente. Entre 3 nos da 4.0. ¿Es correcto? ¿Nos perdimos para volver a explicar? Sí. ¿Seguros? Volvemos. Mililitros del plan 58.5. Son 3 planes porque son cada 8 horas. Nos da 175.5 mililitros al día. Hasta aquí entendemos. Lo multiplicamos por la concentración de glucosa. Recordemos, glucosa al 10% es 0.1, glucosa al 5% es 0.05 y glucosa al 50% es 0.5. ¿Ok? De ahí viene esto. El resultado, que fue 17.5, lo multiplico por 1000, que es el contenido de los mililitros de glucosa. Esto, el resultado, que fue 17.550, lo divido entre 1440, que son los minutos del día. Y del resultado, que fue 12.1, lo divido entre el peso del paciente y nos da un resultado de 4.0. Este, doctores, es mi flujo de glucosa kilominuto. ¿Cuánto dijimos que debe estar? Entre 3 y 4. ¿Qué pasa? Que si mi paciente con este flujo de glucosa kilominuto me llaman porque está haciendo hipoglucemias y trae, por algún motivo, trae 20 de glucosa, ¿qué haríamos? ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema de hipoglucemia dijimos subimos el flujo de glucosa de kilominuto de 2 en 2 hasta lograr mantener las glucemias normales? Bueno, si eso tuviera que hacer, en lugar de poner glucosa al 10%, yo tendría que jugar con la glucosa al 10 o la del 5 y la de 50 para lograr esta cifra de 6, porque vamos a subir de 2 en 2. No los voy a poner a que jueguen con esto, porque créanme que se van a enredar. Cuesta. A nosotros como pediatras, cuando estamos en entrenamiento en la residencia, nos cuesta, y a veces al R1 en pediatría, todavía todo el R1 les estamos checando los flujos de glucosa. ¿Por qué? Porque sí, es práctica, práctica y práctica. Pero
Esto nada más se los quería explicar para que sepan de dónde sale ese mentado flujo de glucosa. ¿Ok? Hasta aquí no hay dudas. ¿Puedo borrar? Pues tomen una foto o algo porque voy a borrar. Necesito espacio.